La transición exportadora. Invitamos al escenario, por favor, a los panelistas Jonathan Bernal, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Carlos Rosado, miembro de la Junta Directiva de SACIR, Concesiones S.A. Colombia, Roger Rodríguez, director de la Unidad de Planeación de Infraestructura y Transporte encargado, y Claudia Martínez, subdirectora de Navegación de Cormagdalena. Le damos entonces la palabra a Carolina Herrera, directora de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI, quien será la moderadora de este segmento. Adelante, disfruten. Hola Clau, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Bueno. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto poder estar acá moderando este panel, que además es supremamente importante porque, como veíamos ayer en la presentación de la viceministra de Infraestructura, María Constanza, una de las apuestas estratégicas del gobierno es implementar medidas de facilitación de comercio para que se pueda reducir el costo logístico. Hoy en día el índice de costo logístico como porcentaje de ventas, ustedes saben que está en el 12.6, ¿cierto? Y el objetivo en este gobierno planteado, que incluso ella nos explicaba ayer, quedó como el indicador, quedó indexado en el Plan Nacional de Desarrollo, se va a chequear, ese indicador va a ser 11.5. Vamos a bajar, tenemos que bajar al 11.5. Entonces, digamos que es el aporte o por qué tiene que ver este tema de los corredores logísticos y el desarrollo de lo férreo, de lo fluvial con esos costos? Pues porque de acuerdo con los estudios que ya se han adelantado desde Planeación Nacional y desde el Ministerio, ese indicador, ese costo como porcentaje de las ventas se puede reducir en un porcentaje muy considerable en la medida en que se hagan medidas de facilitación de comercio e implementación de modos fluviales y férreos muchísimo más eficientes y conexiones multimodales. De hecho, la estimación, si mi memoria no me falla, de implementar el modo acciones de facilitación de comercio y modos férreos permitiría reducir en un 50%, 26%. Y el otro 50 es el fluvial, ahí me falló la memoria. Entonces, repito, si implementamos medidas de facilitación de comercio y modo férreo, se puede bajar un 26% el costo logístico como porcentaje de las ventas. Y con el fluvial y medidas de facilitación de comercio, sí se lograría un 50% menos. Es decir, para nuestra competitividad es fundamental que estos modos funcionen bien. Y lo que yo creo que todos queremos es que podamos pasar de la teoría y de los números en los documentos a la práctica, es decir, a que podamos de verdad tener un país con estos desarrollos. Entonces, hoy tenemos a nuestro presidente de la ANI, el doctor Jonathan Bernal, que la verdad le agradezco mucho, y quiero empezar contigo, Jonathan, para hacerte algunas preguntas sobre el modo férreo. Voy a pedir que por favor en el máster nos ayuden con el slide que tenemos. Porque yo creo que el modo férreo es de los modos que tal vez, y espero no equivocarme acá, pero creo que es el más atrasado en nuestro país, es el que tiene el reto más grande y tal vez es el que ha venido como en un mayor retroceso, porque en una época uno veía mucho más movimiento en los trenes y mucho más posibilidades de desarrollo de la carga. Entonces, habíamos, digamos que como para que todos podamos quedar como en el mismo nivel de entendimiento, se había hecho un plan maestro férreo. El plan maestro férreo definió que se debía hacer un estudio de capacidad de demanda portuaria, porque en efecto al final del día no se sabía en qué tipo de carga se iba a necesitar movilizar en tren, para dónde, quién lo necesitaba. Y quisiéramos entonces que por favor nos contaras cuáles son esos principales resultados del estudio de capacidad de demanda férrea y qué
proyectos férreos se priorizaron, digamos que una vez definido ese estudio, por favor? Bueno, muchas gracias Carolina por la invitación, gracias a todo el auditorio de la ANDI por estar acá viendo esa gran apuesta ferroviaria que, como tú lo mencionabas, Carolina, ya no es un plan. El plan existió hace 2 años, es un plan que promovía pensar en cuál era esa integración ferroviaria que, como lo mencionabas, permitirá bajar los costos en el 26% de exportación. Y esto a veces pareciera lejano, pero esto al final es todos los agentes generadores de carga, importadores y exportadores, son los que van a percibir estas disminuciones y por ende cada uno de los usuarios, y en la discusión que tenemos hoy como país de bajar el índice de precios al consumidor, pues es una gran apuesta de gobierno completamente entrelazada. Ahora, ¿qué nos dio en el caso del estudio que hizo la Financiera de Desarrollo Nacional con IDOM? Que, como lo mencionabas, el plan lo que pedía era hagamos un estudio de demanda y mercado ferroviario. ¿Qué significa esto? Esto no es un estudio de estimación de demanda como lo hacemos en las carreteras muchas veces, que es proyectar la demanda de tráfico. Un estudio de demanda y mercado que hicimos en la FDN va empresa por empresa, Carolina. Va y le pregunta a Familia, le pregunta a Bavaria, le pregunta a Postobón, a Argos, ¿qué tanta carga con vocación ferroviaria usted tiene para subir al tren? Y en ese marco, y además, ¿qué necesidades tiene para poder tomar la decisión de ir al tren y poder llevar su carga y poder tener esa reducción de al menos 26% en costos de exportación? Ese estudio de demanda y mercado finalizó hace 1 año y medio y lo que arrojó es una serie de priorización de proyectos. El primer proyecto que priorizó es el corredor Dorada-Chiriguaná, es en realidad nuestra columna vertebral de la reactivación ferroviaria. El segundo corredor que priorizó es la Red Férrea del Pacífico. El tercer corredor que priorizó es el corredor Bogotá-Belencito. El siguiente es el tren del Carare y hubo una estimación de carga del tren del Catatumbo, que además tiene un potencial muy importante en carbón coque que no tiene sustituto en el mundo frente a la producción de acero y esto pues se vuelve bastante importante. Así que eso fue lo que nos dio y esto respeta mucho la política pública. La política pública arrancó el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que además garantizaba el desarrollo de infraestructura carretera principalmente, pero también reconocía que no era tan fuerte en los demás modos de transporte y que había que hacer un plan por cada uno de ellos. Hicimos el estudio de demanda y capacidad portuaria, hicimos el Plan Nacional de Dragados Marítimos, hicimos el Plan Maestro Ferroviario y derivado de este plan más el estudio de demanda y mercado, pues ya tenemos un pipeline de proyectos que entiendo vamos a ahondar un poco más allí, o no sé si en esta pregunta aprovecho y lo voy contando. No sé si me ayudan con la diapositiva, que esto se puede ser un poco más espacial si lo vemos en el mapa. Y es derivado de ese estudio de demanda y mercado, pues esto ya dejó de ser un plan. Estos ya son contratos suscritos. ¿Qué tenemos acá? El primero de ellos, venimos abriendo, es más, ustedes tienen la primicia hoy en la ANDI, Carolina. Hace 45 minutos cerramos el proceso de obra pública para el corredor Dorada-Chiriguaná por más de 75.000 millones de pesos y recibimos 8 propuestas. ¿Qué permitirá hacer este corredor Dorada-Chiriguaná? Continuar esa operación comercial, es el corredor azul que ven en el centro de la pantalla, en el centro del país, valga la redundancia, y esto permitirá por 1 año más tener operación comercial allí. Pero no paramos ahí. Una vez adjudicado este proceso, vamos con una APP por 10 años. Una APP que estamos cerrando los números, está entre 1.6 y 2 billones de pesos, estamos cerrando frente al material rodante, lo que pasó recientemente con tasa representativa del mercado, con costos de insumos en acero y en concreto, y antes de finalizar este año, en el último trimestre de este año, publicaremos la APP para que sea realidad una operación comercial de largo plazo. Y tal vez respondo uno de los elementos que mencionaba el estudio de demanda y mercado de por qué los empresarios no se suben al tren. Y lo primero es que no tenemos unos contratos de largo plazo. ¿Por qué? Porque al final ellos no solo piensan en el tren, piensan en el contrato carretero desde la producción hasta el tren, toda la fase de tren y además los contratos portuarios a largo plazo. Y eso hace que esta iniciativa de APP, iniciativa pública de APP, permita que realmente los empresarios se suban al tren
con contratos de largo plazo. De nuevo, este ya es un contrato que esperamos adjudicarlo de obra pública y que a principios del próximo año adjudicaremos la APP. Ese es un primer gran corredor. Pero te puedo interrumpir. Claro que sí. Entonces, cuando tú dices que la noticia última es que ya cerraron ese proceso de adjudicación, que tienen 8 propuestas, es para estos meses que vienen, antes de la... Ok. Así es. Y ahí viene un proceso en donde van a decidir quién se va a quedar con esa... ¿Eso se llama administración del corredor? Ok. Así es. ¿Por qué? Porque el actual corredor tiene operación por obra pública con el consorcio San Felipe. Ese consorcio termina la operación en el segundo semestre y lo que vamos a hacer con esta obra pública es no parar la operación entre Dorada y Chiriguaná, y en un año más deberemos adjudicar y perfeccionar el proyecto de APP para dar esa sostenibilidad a largo plazo. Ese es el primero. O sea que ahí, y perdón, pero es que yo creo que toca como hacer un poquito como la charla, si no se vuelve pronto un poquito más complicado de entender. Pues ahí puede estar pasando lo que pasa en otros modos, es que si no hay un incentivo de tener la concesión a largo plazo, pues no invierto, porque yo para qué voy a invertir si no sé si voy a poder recuperar lo que invierto en el corredor. Y eso es lo que ustedes están tratando de solucionar con la APP, que una proyección de tiempo de más de 10 años. Así es, Bueno, así es, perfecto. Carolina. Chévere. Y ese es el primer corredor. El segundo corredor, y si podemos volver a la lámina, es el corredor que conecta Buenaventura con el corredor Ferrocentral. De nuevo, suscribimos un contrato con la Financiera de Desarrollo Nacional por más de 25.000 millones de pesos para revisar cuál es esa mejor conexión entre Buenaventura y el corredor Ferrocentral. Históricamente han habido 3 posibilidades: la conexión por el departamento de Tolima, que es la que ven más al sur en la gráfica que están viendo en la pantalla, o si la mejor conexión se da por el departamento de Caldas, o si la mejor conexión se da por el departamento de Antioquia, aprovechando la actual red ferroviaria. Ahora, sobre esto, ¿cómo son los tiempos? La Financiera de Desarrollo Nacional nos tiene que presentar la mejor alternativa a nivel de prefactibilidad a más tardar marzo del próximo año. Y una vez tengamos la mejor alternativa de conexión en prefactibilidad, contratamos la factibilidad y adjudicamos antes de terminar este gobierno. Esto pareciera en tiempos bastante ambiciosos, pero les quiero recordar lo que sucedió hace muy poco tiempo con la segunda línea del Metro de Bogotá. Es el mismo esquema del que usó la Financiera de Desarrollo Nacional, y es hacer la prefactibilidad, proveer los recursos de la factibilidad, contratarla el próximo año y poder adjudicarla antes de terminar este gobierno de nuevo. Este ya es un contrato suscrito. En el caso de la FDN, el estructurador legal es Garrigues con Brigario Urrutia y el estructurador técnico es Egis con Deutsche Bahn, que es realmente un muy buen consorcio, es un operador alemán en el caso de Deutsche Bahn, y Egis pues tiene una experiencia importante en general en infraestructura en el mundo. Estos dos, y aunado con la estructuración financiera que hará la Financiera de Desarrollo Nacional, valga la redundancia. De nuevo, este es otro contrato que ya suscribimos y que nos deberá entregar resultados a más tardar marzo del próximo año. Y el último, que nos priorizó también el estudio de demanda y mercado y el plan maestro ferroviario, si podemos volver a la lámina, es resolver la conexión entre Bogotá región y el corredor ferrocentral, que casualmente hicimos unos anuncios importantes ayer desde la Agencia Nacional de Infraestructura, porque publicamos en prepliegos este proceso. Este proceso nos va a resolver cuál es la mejor conexión. Me ayudan de nuevo, por favor, con la lámina para mostrarles de mejor manera. Lo que busca solucionar la conexión, ya sea Bogotá-La Dorada por los municipios del occidente, o un corredor que se ha estudiado bastante, que es el tren del Carare, o un corredor que conectaría Belencito, Bucaramanga y el corredor ferrocentral, que espero pueda mostrárselos de nuevo en la diapositiva. Abrimos prepliegos el día de ayer, lo publicitamos bastante el día de ayer, esperamos cerrar esa adjudicación en segundo semestre de este año, y así como los tiempos que tenemos con la Financiera de Desarrollo Nacional, tendremos que terminar prefactibilidad en marzo, contratamos factibilidad y dejamos adjudicado ese corredor bajo esquema APP antes de terminar este gobierno. Y finalmente el corredor Bogotá-Belencito, que garantizamos operación comercial el año pasado por un contrato también suscrito entre Findeter, la ANI y un tercero privado que permite la operación por más de 2 años. Es decir, Carolina, en resumen, esto ya dejó de ser un plan. Estos son contratos suscritos con operación comercial que hoy ya está en marcha.
Y quiero preguntarte un par de cosas como sueltas, de características de los corredores. En esos corredores ya identificaron va a ser como la carga principal, y la otra es, y si nos puedes contar un poco cuál es esa carga. Y lo segundo, ¿estamos hablando solo carga o ahí hay algo de pasajeros también? Que de pronto puede ser importante para que la gente tenga la idea de, además de dónde a dónde van, qué van a llevar. Listo. Bueno, tenemos como varias circunstancias donde hay traslapo entre la operación de pasajeros y la operación de carga. Eso pasa principalmente en el departamento de Antioquia. En el caso de Medellín, el municipio y el departamento están estructurando el Tren del Río, un tren que usa parte de la red ferroviaria nacional. Y como les mostraba en el mapa anterior, pues también la estamos pensando en el caso de movilización de carga. Eso nos pasa, como lo ven allí, en Antioquia. La que les mencionaba sobre Bogotá, Red Ferrocentral, es la que ven en verde, tal vez como limón, que conecta Bogotá región, que era la que explicaba hace un momento. Entonces, esa situación carga y pasajeros nos pasa en Medellín, pero también nos pasa en Cali, donde se está estructurando el tren de cercanías del Valle del Cauca. Ese tren de cercanías también usa la red nacional, y ahí esa red que estamos diseñando con la FDN deberá pensar variantes en la ciudad. Y también pasa en el caso de Bogotá, donde se está construyendo Regiotram de Occidente, que usa red nacional, y también en la estructuración de Regiotram del Norte, que también usa la red nacional. Ahora, ahí hay un traslapo que estamos coordinando de la mejor manera con las entidades territoriales. Ahora, frente a la carga que identificamos que puede llevar, identificamos en el estudio de demanda y mercado que hay esta carga ya hoy con vocación ferroviaria de materiales de construcción, de cereales, de bebidas y alimentos procesados, de carbón metalúrgico, de papel y cartón, de minerales y abonos, de productos químicos, cerámicos, plásticos, y un piloto que hicimos hace 2 o menos de 2 meses con la Federación Nacional de Cafeteros, que ya perciben ahorros de más del 20% en sus costos de exportación. ¿Sí? Esto es lo que hemos venido identificando, pero ya para ponerle nombres a las empresas, aquí está Argos, está Familia, está Carvajal, donde ya hoy se suben al tren. O sea, es carga general, valga la redundancia. Sí. El siguiente reto será poder diversificarlo para que sea en contenedor, que es lo que uno ve que es la unidad masiva para transporte. Bueno, perfecto. Tú, pues, aprovechando que estamos con el slide acá, antes de pasar a Carlos a hablar un poco del dique, quería hablarte sobre la inversión. Tú ya nos dijiste, una de las formas de incentivar estos proyectos es los plazos y la seguridad en relación con cuánto tiempo pueden tener para recuperar las inversiones. Además, digamos que de ese tema de certeza jurídica y plazo, ¿qué otros instrumentos han logrado o lograron definir después del Plan Maestro Ferro para incentivar la inversión en el sector? ¿Y qué valores? Acá yo estaba sumando y vi que lo que mostraste ahí suma mal contados 30 billones, ¿cierto? Desde el sector privado, digamos que eso es público. ¿Qué otros mecanismos han visto para que también el sector privado pueda invertir en el sector? Pues mira, Carolina, como bien lo has mencionado, estas son inversiones que superan los 30 billones de pesos. Yo creo que es importante ponerle el asterisco a esta cifra porque son cifras a nivel de perfil y de prefactibilidades que seguramente una vez vayamos avanzando esta cifra van a aumentar de manera importante. Ahora, también es importante mencionar los órdenes de magnitud. La primera línea del Metro Bogotá costó 27 billones de pesos y la segunda línea del Metro Bogotá está del orden de 35 billones de pesos. ¿No? Y de nuevo, el metro ligero de la avenida La 80 está del orden de 3.5 billones de pesos. Es decir, en resumen, hoy hay más de 80 billones de pesos en el modo férreo ya en construcción o por iniciar construcción. Ese es como el primer mensaje. El segundo mensaje es, esto se hace con recursos y en general las APP usan vigencias futuras. En ese sentido, el presidente de la República dio un mensaje muy importante para todos los empresarios y los constructores hace tal vez menos de un mes, y es ampliar el porcentaje de vigencias futuras del 0.6% del PIB al 0.8% del PIB, que permita que estos proyectos entren. ¿Esto cómo se materializa? Se materializa
incluyéndolo en el marco de gasto de mediano plazo, en el marco fiscal, y esto se concreta con un documento COMPES que esperamos expedir con el apoyo de Planeación Nacional a más tardar julio de este año. ¿Qué significa ampliar del 0.6 al 0.8 del PIB en cupo APP? Significa que podemos tener inversiones del orden de 80 billones de pesos en este cuatrenio, y es parte de nuestro pipeline de proyectos. Entonces esa es la primera gran noticia. Hay un trabajo arduo del Gobierno Nacional para ampliar esas vigencias futuras y que quepan no solo estos proyectos, porque desde la ANI también seguimos con la agenda aeroportuaria, la agenda fluvial y la agenda carretera. Ahora, aquí sí vamos a cambiar la tendencia que ha tenido el modo ferroviario. Al modo ferroviario se le ha invertido tan solo el 1.8% del presupuesto anual del sector transporte, versus el 77% en el modo carretero. Eso debería ser consistente con la carga que se moviliza. El modo carretero moviliza del orden del 70 al 80% de la carga, el modo férreo del orden del 20 al 30% de la carga, pero tan solo le invertimos el 1.8% del presupuesto anual del sector transporte, y aquí vamos a cambiar esta tendencia. ¿Y por qué? Porque en el caso de la carretera, si hacemos el símil entre la carretera y el tren, lo que hacíamos antes en el caso del tren era al originador poner a buscar la carga, comprar el camión y pagar la carretera. Eso es lo que le estábamos haciendo al tren. Aquí queremos equiparar la cancha. Nosotros lo que hemos aprendido luego de 30 iniciativas privadas rechazadas es que tiene que haber inversión pública para la infraestructura y que la inversión del sector privado sea más en operación y mantenimiento y en material rodante. Así que ese es un gran mensaje que no solo está quedando en el Plan Maestro Ferroviario, sino que también está quedando en la estructuración del corredor Dorada-Chiriguaná. Ahora, yo tal vez finalizaría con una reflexión que hacía el ministro ayer desde el departamento de Boyacá, y que lo vivimos con nuestro concesionario más grande en el país, que es Fenoco, y es que Colombia, y específicamente Acerías Paz del Río, podría producir rieles y clips que consume el mismo sistema ferroviario nacional, y lo ha dejado de hacer. Tenemos, como lo mencionaba, más de 80 billones ya comprometidos en el modo ferroviario, y vendrán de 30 a 50 billones adicionales, y tenemos que preparar todos los encadenamientos productivos para que la industria nacional sea quien provea estas inversiones que se están haciendo, que además no son inversiones de mayor especialización. Básicamente aquí tenemos balasto, traviesas, rieles y clips, para simplificar bastante el problema, pero que sin duda la industria nacional puede cubrir estas inversiones. Y ya para cerrar, en términos de inversión privada, también vemos a los puertos con un rol muy importante en la integración ferroviaria. Casualmente el martes de esta semana instalamos la audiencia pública para hacer realidad el puerto de Río Córdoba, un puerto que se desarrolla en el municipio de Ciénaga, que tiene un loop ferroviario que se conecta al sistema ferroviario central y que permitirá movilizar más de 6 millones de toneladas de carga en un puerto multipropósito. Esto, pues, sin duda alguna hay que ver el corredor de manera integral. Me parece súper bien esos mensajes de seguridad a largo plazo, proyección, digamos que a un tiempo largo, el tema de no invertir en absolutamente todo lo de la concesión, sino tratar de enfocar en los mantenimientos y la construcción y equilibrar con el Estado el tema. Y lo otro, las oportunidades para la industria nacional, que me parece a mí clave para poder aportar en los proyectos. Muchísimas gracias, Jonathan. Yo quería seguir para empezar a hablar sobre temas fluviales, a hablar del canal del dique, y ahorita ya al final cerramos todos con una pregunta final. Pero Carlos, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y en representación de SACIR y hablarnos del canal del dique. Quería hacerte dos preguntas sobre el canal del dique, y es ¿cuál es el estado actual del proyecto? Nosotros en la última reunión que tuvimos en la antes sabíamos que estaban pendientes del interventor, de definirlo. ¿Cómo está y qué avances, digamos, que podemos esperar mediano y largo plazo? Es un proyecto muy importante para todo el Caribe y para la conexión y el transporte, especialmente mercancías por el Magdalena hacia industria de petróleo. ¿Cómo va ese proyecto? Por favor, cuéntanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La ANI nos dio esta mañana, Jonathan, la buena noticia que el próximo jueves
debemos firmar el acta de inicio. Este es un proyecto que viene de una estructuración larga de casi 10 años, que se adjudicó en diciembre pasado, y ya, digamos, estamos listos para firmar este acta de inicio, donde desde su adjudicación, firma del contrato, tiene unos procesos que son realmente complejos y por eso la demora. Solamente para esbozar un pequeño ejemplo, hay que sentarse con cada alcalde de esos 19 municipios que son tan pobres que recorre este canal, para que ellos entreguen cada metro por donde va a pasar el canal para que el concesionario lo pueda intervenir. Entonces, en eso nos hemos pasado en estos meses. El tema de las pólizas, contrato de cerca de 3 billones de pesos de 15 años de ejecución, pues tiene toda la dificultad, pero el próximo jueves debemos firmar el acta de inicio y, bueno, logros o retos de mediano, de corto, de largo plazo, muchísimos. Yo creo que lo más importante y lo que el auditorio debe tener claro es que este proyecto es un sistema que funciona a partir de que esté todo listo. Quiere decir que la etapa de preconstrucción, que dura 1.5 años, la etapa de construcción, que dura un poco más de 4 años, una vez esté listo, o sea, en 6 años, es que vamos a comenzar a ver los beneficios de este proyecto. Pero no debemos dejar de lado que a partir del próximo jueves, este canal de 115 kilómetros que une Calamar con Pasacaballos en Bolívar, y que es una ruta muy importante de conexión del centro del país con el Mar Caribe, va a tener un concesionario, va a tener un operador 24 horas trabajando para el beneficio de toda esa población, que es de cerca de 1,5 millones de habitantes y que abarca 4.350 kilómetros cuadrados de área de influencia, es decir, 30 veces Barranquilla para tener un comparativo. Y además, año a año, vamos a estar desde el próximo jueves gestionando cerca de 1 millón de metros cúbicos, estamos hablando de 300 piscinas olímpicas de lodo, los vamos a estar gestionando desde el próximo jueves para garantizar la navegabilidad las 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es fundamental para las mejoras logísticas de ese corredor que hoy desafortunadamente se ve limitado cuando por el exceso de sedimentación debe tener restricciones la carga. Entonces, yo creo que la mejor noticia es la eficiencia para ese transporte de hidrocarburos, de combustóleo, de crudos pesados que principalmente se almacenan en Puerto Bahía, y que si logramos tener con las tareas que tiene hacia futuro Cor Magdalena, conectado debidamente Barranca Bermeja con ese canal del dique, vamos a estar con la posibilidad de un transporte más eficiente de contenedores, lo cual sin duda es fundamental no solo para Barranquilla, sino también para Cartagena. Muchas gracias, Carlos. Quisiera ver si nos puedes contar de una vez la importancia desde el punto de vista como social y ambiental de ese proyecto, porque el proyecto es un proyecto supremamente bonito y motivador en ese sentido, porque no es solamente, digamos, que el tema de transporte y logístico, sino que tiene realmente una capacidad de regenerar los ecosistemas de allí. Si puedes, por favor, ampliar un poco esa parte. Sí, yo creo que es fundamental que tengamos claro que esto es un proyecto de regeneración ambiental, de la restitución de un ecosistema que no abandona la navegabilidad, que es muy importante para este escenario. Pero de los 10 objetivos del proyecto, 9 están enfocados en temas ambientales. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de los años con este canal del dique? El canal del dique en los años 50 tenía cerca de 270 curvas, que quiere decir que era un canal en esos 115 kilómetros bastante sinuoso. Y lo que pasó a lo largo de los años es que se fueron rectificando estas curvas para tener en el día de hoy cerca de 50, y con esta disminución de curvas que ha pasado, mucha velocidad ha adquirido ese canal del dique. Y esa velocidad lo que ha llevado es a un arrastre de sedimentos que ha deteriorado toda la bahía de Cartagena. Es impresionante cuando uno sale de cualquiera de los muelles de Boca Grande
y se desplaza hacia Puerto Bahía o hacia la regasificadora de Promigas o trata de entrar al canal del dique, cómo va cambiando el color del agua. Y eso lo que ha dañado es todos esos pastos marinos, todos esos corales de la bahía de Cartagena, que se demorarán mucho tiempo en recuperar, pero esto es un punto de inicio fundamental para eso. Adicionalmente, ese 1,5 millones de habitantes que viven hoy de la pesca, de la agricultura, tendrán un agua totalmente estable durante los 365 días del año. Para dar un ejemplo, el acueducto de Cartagena posee problemas de manera permanente porque termina captando la entrada del mar en ciertos momentos porque no hay una estabilidad de los niveles de agua en ese canal del dique. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a construir 2 esclusas, una en Calamar, que es lo que llamamos una llave, ahí vamos a regular la cantidad de agua que entre, y otra en Puerto Badel, en el departamento de Bolívar, donde vamos a retener los sedimentos para que estos no vayan a la bahía de Cartagena. Y ese 1,5 millones de habitantes, además de tener en todas estas ciénagas que se conectan a lo largo de este canal del dique, tener esos beneficios para tener un mejor desarrollo de su agricultura, un mejor desarrollo de la pesca, se van a ver beneficiados con una inversión social sin precedentes de cerca de 350.000 millones de pesos a lo largo de estos 15 años. Este proyecto le va a cambiar la vida a las personas, porque ellos que no se quieren ir de ahí, de todas esas poblaciones extremadamente pobres, les vamos a cambiar la vida porque no solo les vamos a mejorar la capacidad de lo que hoy en día hacen, tecnificar lo que hoy en día hacen, porque les tenemos que respetar además sus creencias de que lo que ellos hacen lo hacen bien, sino les vamos a regalar un modo de vida a las nuevas generaciones que hacen parte de esas comunidades, diciéndoles además, vas a vivir de la pesca como has vivido siempre, pero le vas a generar un beneficio económico para tus hijos, para que ellos aprendan a desarrollar de mejor manera sus productos. Entonces, este proyecto desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, es realmente muy emblemático y lo estamos sintiendo ya en el sector financiero, donde todos los bancos nos llaman con el interés de financiar un proyecto como este por el sello verde que tiene. Así que creo que en 6 años, cuando eso esté totalmente listo, vamos a ver unas ventajas y un cambio de vida en ese 1,5 millones de habitantes. Gracias, Carlos. Y me aprovecho para hacer un par de cuñas porque yo que vi los renders del proyecto, uno queda muy impresionado, es muy bonito. Yo los invito a que si ustedes le dan una buscadita en la página de la ANI y seguramente en la página también de SACIR, van a encontrar los renders que yo creo que además desde el punto de vista turístico también habrá un impacto, digamos que desarrollo económico en la región, porque lo que se ve de las esclusas y de la construcción en Calamar está muy bien diseñado en la medida en que guarda el diseño arquitectónico de Calamar, que es pues digamos que muy particular. Y eso lo va a hacer, yo creo que un lugar supremamente bonito, turístico y además del impacto social y en la vida y la generación de nuevas actividades económicas por el tema de la adecuación de los sistemas pues, ecológicos y demás, está el tema turístico. Entonces, yo creo que ese es otro tema que vale la pena de hacerle cuñita. Sí, yo creo que pues tener una esclusa en Santa Lucía, en Calamar, en el sur del departamento del Atlántico, un mini canal de Panamá, pues eso es algo que va a volver loco a todo el mundo, ¿no? Si hoy con tantas bellezas que tiene el departamento, pues nos impresionamos el ver el funcionamiento de esa esclusa en Santa Lucía, que además va a ser operada con inteligencia artificial, porque digamos el río cambia todos los días, o sea, todos los días tenemos un nivel diferente, tenemos un caudal diferente, o sea, todos los días tenemos un elemento de la naturaleza muy diferente. El poder ver la operación de una tecnología de ese tamaño, pues va a ser impresionante. Y solo la obra como tal, el tamaño de esas esclusas, lo que vamos a desarrollar ahí, realmente es bien interesante lo que vamos a tener a largo plazo en este departamento. Pues ojalá que
en el 2029-30 podamos hacer el congreso, que ya será 6 años más, o sea, como el 12º congreso en Calamar, conociendo las exclusas. O sea, que si lo tienes listo, por favor, nos ponemos de acuerdo y nos invitan. Pero por supuesto. Bueno, muchas gracias, Carlos. Voy a seguir con Claudia, Roger, denme paciencia, para darle continuidad a los temas fluviales, y vamos a hablar entonces del río Magdalena, seguir hablando pues del río Magdalena. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación a este panel. Sabemos que hay un plan maestro de gestión integral del uso sostenible de la cuenca del río Magdalena, y lo estaban, digamos que, lanzando por estos días. Cuéntanos, por favor, Claudia, ¿qué es ese plan que contempla? Porque oímos normalmente sobre lo que pasa en la desembocadura del río, que ahorita de pronto nos cuentas, pero en primer lugar, ¿qué va a pasar con el río y su navegabilidad después de que no tuvimos APP el año pasado? ¿Qué están planeando para el río? Sí, gracias, Carolina. Un saludo y gracias por esta invitación. Efectivamente, desde Cormagdalena estamos construyendo el Plan Maestro Integral y Uso Sostenible de la Cuenca como una herramienta de planificación a largo plazo, teniendo en cuenta las funciones dadas a la corporación a través de la Ley 161 de 1994, que determina a Cormagdalena unas funciones de coordinación y supervisión en cuenca. Esta es una herramienta que se está mirando desde el punto de vista holístico, teniendo en cuenta que el río Magdalena, si bien es cierto, tiene un potencial grandísimo para la navegación y para el transporte de carga, realmente es mucho más que eso. Presta muchos servicios ecosistémicos, es forjador de cultura, de identidad nacional, despensa alimentaria. Bajo toda esa visión integral, Cormagdalena está formulando, con ayuda de cooperación internacional a través del BID y el consultor IDON, este plan de ordenamiento para tener esa visión general. Como una victoria temprana, ya contamos con un observatorio de cuenca, que se construyó mediante una batería de 52 indicadores automatizados, que nos permite conocer realmente el estado de la cuenca y que nos permite tener una base para soporte de toma de decisiones. Paralelo a esto, venimos desarrollando el proyecto del río Magdalena, tú lo mencionabas, luego de tener 2 APPs, una adjudicada en el año 2013-2014, pero que lamentablemente no logró tener el cierre financiero, y otra desarrollada en conjunto con la ANI, que igualmente no tuvo proponentes. Indudablemente, la recuperación de la navegación del río Magdalena es un proyecto de país y así está establecido en el plan de desarrollo. Por eso, estamos pensando en un proyecto a más corto plazo, es un proyecto del periodo de gobierno a 3 años, que involucra todas las actividades de recuperación de la navegación. Teniendo en cuenta esas facilidades que ofrece el río Magdalena, ya la inversión privada que con solo los anuncios del gobierno nacional realmente ha representado un incremento en el transporte de carga del río Magdalena. Hemos tenido la oportunidad de recorrerlo con Jonathan, algunas veces también con Carlos, y ver cómo se ha densificado ese transporte fluvial, nueva carga, nuevas empresas navieras. Pasamos en un par de años de 2 millones de toneladas transportadas a duplicar la carga, actualmente 4 millones de toneladas transportadas, es decir, el sector privado está cumpliendo. Nos corresponde a nosotros desde el gobierno nacional, inicialmente a través de este proyecto que involucra pues un plan de dragado dividido en 2 sectores, un sector Barranca Bermeja, Barranquilla, y otro sector de la desembocadura, estos 24 kilómetros en Barranquilla previo a la desembocadura del Mar Caribe. El día de hoy estamos entregando ya el canal del dique al nuevo concesionario. Ellos serán los encargados de mantener la navegación. Son 115 o 117 kilómetros muy importantes porque hacen parte de la ruta del hidrocarburo, que es la principal carga. La característica del río Magdalena es que ofrece capacidad para cargas de grandes volúmenes.
y los grandes volúmenes actualmente pues están en el sector hidrocarburo y otros sectores energéticos, pero una vocación y un potencial grandísimo para transportar cargas diferentes, cargas de granel, cargas de contenedores a través del río Magdalena y con la apuesta privada, no solamente en flota, sino también en la actividad portuaria. Muchas gracias, Claudia. Bueno, Roger, vamos con la UPID. La UPID vimos que era importante incluirla en este segmento porque la UPID es de reciente creación y funcionamiento y es la unidad de planeación. Entonces, ¿por qué no nos cuentas, por favor, un poco más a profundidad cuál va a ser el rol de la UPID en el sector transporte, que uno pensaría pues que ya tenía unas entidades que están ejecutando, una directriz del ministerio? ¿Qué va a hacer la UPID? ¿Qué rol va a jugar en estos proyectos dentro de todo el sistema de transporte e infraestructura en estos 4 años? Por favor. Carolina, primero que todo, un saludo, muchas gracias por la invitación, a todos los compañeros del panel y a todos, muy buenos días. La UPID fue creada en el año 2013, pero apenas hace 2 años tuvo presupuesto. El año pasado tuvo un poquito o escaso presupuesto y este año, o el año pasado en realidad, arrancó con esa fuerza en términos de capitalizar ese equipo técnico que se formó desde la UPID. Y ya con recursos propios este año hemos empezado, primero que todo, a articularnos. Creo que la UPID está en este momento en una tarea de coordinación con las entidades, hacemos un muy buen trabajo con la ANI, con el INVIAS, con la Aerocivil, principalmente como entidades del sector. Y la UPID es la llamada a desarrollar ese plan de infraestructura de transporte. Siempre en los espacios en los que yo estoy y al equipo, siempre decimos qué es lo que hacemos en la UPID o hacia dónde vamos. Y es ese plan de infraestructura de transporte. Ahora, la UPID adoptó ese plan maestro de transporte intermodal, que lo desarrolló en su momento el DNP. Nosotros adoptamos ese PMTI, en el cual lo hemos venido actualizando, lo hemos venido evaluando, lo hemos venido priorizando, digamos, esa cartera de proyectos la venimos priorizando, para al final evaluar, sacar unos criterios y poderle entregar a las entidades del Ministerio de Transporte cuáles son esos proyectos. Entonces, puedo contarles rápidamente, me parece muy importante que todos los asistentes sepan en este momento qué estamos haciendo. Entonces, cuando hago un balance, primero me voy, porque además en este intermodalismo no solo está el ferro y el fluvial, también en esa red de transporte que es la que estamos modelando, que así debe corresponder o responder el país en términos técnicos hacia dónde se van a ir las inversiones. Lo primero es que en el modo carretero, en el programa de Territorios Conectados por el Cambio que adelanta el INVIAS, ¿no?, que es una apuesta de este gobierno para atender necesidades en el campo, para sacar todos esos bienes y servicios que necesita la gente para ser competitivos. La UPID, en un trabajo colaborativo, en un trabajo de esfuerzo técnico, le entregó al INVIAS los primeros 1.100 kilómetros hace 10 días, les pudimos entregar, en el cual ellos tienen ya una pista para poder arrancar y empezar la contratación de esos corredores que permitan mejorar la competitividad en esos territorios. En el modo aéreo, la UPID entregó 7 nuevas rutas de servicios de transporte aeroesencial. Otra gran apuesta que también requiere la gente, que en otros territorios no hay carreteras o solo hay ríos y tampoco hay tren, entonces se requieren unos servicios aéreos para poder conectar a estas personas. Ahí entregamos 7 nuevas rutas. En el modo férreo, Jonathan ya hizo una exposición sobre toda esa cartera de proyectos, ¿sí?, que hay en este gobierno y que evidentemente recoge los resultados de ese plan maestro de transporte intermodal. Y es esa apuesta del corredor Dorada-Chiriguaná, Bogotá-Belencito, la red férrea del Pacífico y esas conexiones que ya mostró él, eso responde a ese PMTI que evidentemente la UPID revisó y dio su concepto de que hacia allá debemos ir. Ahí hay una articulación en el modo férreo. En el modo fluvial, evidentemente, pues eso también responde a que hay proyectos importantes como el Canal del Dique, el Río Magdalena, Río Atrato, Río San Juan, Río Meta, que también hay que llegar al territorio para poder desarrollar, no solo aquí, sino en otros lados,
que también evidentemente, como en el sur del país o la Orinoquía, se mueve a través de los corredores fluviales. Hay ahí, digamos, una cartera de corredores fluviales importantes. Y también vamos a empezar un nuevo ejercicio con el Invías, porque vienen haciendo un buen trabajo en el tema de desarrollo de muelles, que también evidentemente, porque tienes el corredor, pero también necesitas el espacio donde va a llegar la gente y va a llegar la mercancía. Ahí vamos a empezar otro trabajo colaborativo con ellos. Y en el modo portuario, que evidentemente estamos aquí en un congreso que convoca a los puertos. Entonces, si bien el último COMPES, que era el año 2013 de expansión, ¿no?, ahora lo que se está pensando es un COMPES de política portuaria. Y en ese COMPES de política portuaria que estamos trabajando como sector, con el DNP, con el Ministerio, la UPID, la Supertransporte, ya hay unas tareas designadas a nosotros, donde pues, como lo conversábamos en algún espacio, Carolina, los dos, me he ido como adelantando antes de que se expida este documento como tal. Y aquí uno empieza, o quiero, digamos, dar los mensajes de hacia dónde estamos empezando a desarrollar estas tareas. Y es todo el tema de actualización de demanda y capacidad portuaria, porque si bien hay una oferta disponible, ¿cierto?, de capacidad portuaria, pues queremos como insumo propio y técnico adelantar nosotros, mirar, oiga, la foto cómo está hoy, ¿no? Esa es una primera tarea. Evidentemente, cuando recojamos los análisis de las diferentes zonas portuarias, también incorporar esos resultados dentro del modelo, porque es que aquí yo quiero que ustedes también tengan claro el mensaje de que la UPID todo lo está haciendo bajo un modelo, bajo una red de transporte, y hacia allá es que deben responder las inversiones y la priorización de los proyectos. Y un último, digamos, insumo técnico, por así decirlo, es el plan de ordenamiento físico-portuario ambiental, un instrumento que también estaba, digamos, con un tiempo, hace como unos más de 10 años que está ese instrumento desactualizado, lo vamos a actualizar. Y hay una tarea que se vuelve muy importante, pero que la vamos a trabajar, la vamos a acompañar con la Super, con el DNP y con el Ministerio, que tiene que ver con la fórmula de contraprestación portuaria y el tema de servicios y de tarifas, que eso es un tema que va a suscitar unas mesas y que evidentemente es como el gran desafío, pero eso, digamos, lo está mirando bien el Ministerio, pero la OPID va a acompañar pues esta tarea. Entonces, eso es lo que estamos haciendo desde la OPID, Carolina, y vuelvo y digo muchas gracias por el espacio. Sí, yo solo quiero preguntarte algo de manera muy respetuosa, pero también como la inquietud que le queda a uno, y es, están ya muy diferenciadas como las áreas que tiene UPID, que no se cruzan con otras de diferentes entidades del transporte, porque uno a veces lo que le preocupa es eso, ¿no? Es que no hay, están zonas grises de las competencias y las áreas, entonces a veces eso, ayer la viceministra decía 2.6 billones en conexiones aéreas, creo que es lo que tú estabas hablando, que es vías no concesionadas, caminos comunitarios, unas inversiones como de 28 billones de pesos. ¿Esos recursos son los que tú estás diciendo que van a ejecutar ustedes? No, yo hasta ahora estoy diciendo digamos, la cartera de proyectos que van a desarrollar las entidades. Ah, okay. La UPID solo planea, ¿no? Entonces ya, digamos, ese rol lo va a adoptar la UPID. La UPID tiene un gran reto, y ese gran reto es consolidarse. O sea, afortunadamente a Jonathan lo conozco hace un montón de tiempo, Felipe, que trabajó en el DNP, que es mi coequipero, que trabaja en el Invías. Eso, pues, digamos que uno cuando se conoce en el sector hace como que entre amigos entremos fácil. Entonces ese ha sido como el primer reto, ¿no? Entrar y tratar de que empecemos a generar confianza, a ganar esa capacidad técnica para mostrar resultados. Eso es lo primero, y en eso creo que la directora que salió se propuso esa tarea, ahí yo voy encaminando ese primer reto. Después de eso es consolidarnos con el modelo y empezar a mostrarle no solo en estos espacios, sino en todos los demás auditorios y demás espacios que vayamos ganando confianza, mostrar hacia dónde debe ir el país. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, nosotros debemos dar ese plan de infraestructura de transporte. Y adicionalmente, ¿por qué, Carolina? Y es que recordemos, había un PMTI, había un plan maestro férreo, había un plan maestro fluvial, y había un PATIS, y había muchas cosas, ¿sí? Con buenas intenciones, pero al final no adoptadas bajo ninguna ley, bajo ningún decreto. Entonces, este plan de infraestructura es el que debe recoger todos estos instrumentos y volverlo uno solo. Entonces, ese es como
el objetivo, digamos, en el mediano plazo. Perfecto, ya tenemos acá la pantalla roja de tiempo. Quería como una pregunta corta para cada uno, empezando con Claudia. ¿Cómo se puede hacer para, o sea, qué debería priorizarse en materia de temas para que el Magdalena realmente sea una solución fluida a la carga? ¿Qué creerías tú que es lo que hace falta, lo primero en lo que hay que trabajar? Sí, el río Magdalena de hecho es una alternativa de medio de transporte y la alternativa fluvial es la alternativa más económica. Nuestro país ha optado por otros modos, utilizando otros modos de transporte y olvidado el río Magdalena durante años y esta es una oportunidad, está en el plan de desarrollo del gobierno nacional y definitivamente la reactivación de la navegación del río Magdalena es un proyecto de país importante que aporta a la competitividad del país. Desde Cor Magdalena lo estamos visionando. Me quiero referir acá a los 22 kilómetros o 24 kilómetros que hacen parte de la desembocadura. Veíamos en el conversatorio anterior el caso Guayaquil, que asemeja un poco la problemática que evidentemente tiene este tramo del río dedicado al comercio exterior, que tiene una complejidad pasando desde la variación de caudales, la alta sedimentación, no solamente proveniente del río Magdalena, sino del litoral Caribe, y toda la problemática que conlleva, pero estamos desarrollando un plan que nos permita brindarle confianza, volver a dar confianza en el río inicialmente a corto plazo. Vimos que el caso Guayaquil requiere, igualmente el río Magdalena, unas apuestas a largo plazo. Por ahora vamos a desarrollar un plan de recuperación de la navegabilidad, no solamente en este sector de la zona portuaria de Barranquilla, sino en el río Magdalena, mediante varias estrategias. Una de ellas definitivamente es un plan de dragado. Otra, la construcción de obras de encauzamiento que pasan desde la reconstrucción del Tajamar Occidental y obras que permitan definir un canal navegable mucho más estable. Y la adquisición de equipos, que evidentemente siempre es una alternativa, contar con equipos propios, dragas propias, para efectuar esos mantenimientos a menor costo y hacer este sueño realidad de brindar confianza en el río Magdalena como medio de transporte de carga. Gracias. Y la pregunta para Roger y para Carlos, pero súper cortica porque ya me van a regañar en el máster, es ¿qué mensaje le dan digamos que al público que acá estamos toda la cadena de comercio exterior y logística para que digamos que sean un apoyo más y un aporte en el proceso de desarrollo de multimodalismo? Bueno, el mensaje, yo creo que aquí cabemos todos y yo creo que entre todos y con esa visión empresarial y privada contribuyen a esa visión que desde lo público, que desde lo técnico uno pueda tener para que nos podamos complementar. Yo creo que ese es el mensaje que quiero dar y que quiero transmitir de la confianza que de manera público y privada podemos generar en ese plan de infraestructura de transporte, Carolina. Gracias, Carlos. Este proyecto garantiza una navegabilidad 24 horas. Yo creo que eso es lo más importante que podemos en este momento entregarle al país cuando eso esté funcionando. Pero además es un proyecto pensando en las personas. Entonces, garantizamos competitividad, pensando en la gente, cuidando el medio ambiente. Eso es lo que debo dejar de mencionar. Muchas gracias. ¿Y te puedo cambiar un poquito la pregunta? No, yo lo que quiero es como que nos des un mensaje de cómo hacemos los que estamos aquí para subirnos al tren, para poder hacer parte de todo este proyecto férreo tan importante. Gracias, Carolina. Lo primero es reiterar que esto ya no es un plan, esto ya son contratos suscritos por más de 272.000 millones de pesos que generarán inversiones por más de 30 billones de pesos y le generarán a todos ustedes la confianza para subirse al tren en los próximos 10 años y pagando el 26% menos de lo que se paga hoy de manera tradicional por el modo carretero. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que la carga ya se está movilizando. Fenoco llegó a movilizar 50 millones de toneladas y hoy moviliza del orden de 35 millones de toneladas y la capacidad entre Chiriguaná y Santa Marta es del orden de 90 millones de toneladas. Va a haber capacidad, toda la capacidad que el sector industrial requiera para subirse al tren.
Y solo para cerrar, Carolina, me gustaría dar una primicia aquí en el Congreso de la ANDI, y es que cerramos hace 1 hora y media el proceso de recepción de ofertas para un aeropuerto muy importante en la región Caribe, que es el aeropuerto de Cartagena. 3 grupos empresariales harán realidad expandir esta infraestructura, que consiste en construir una nueva terminal internacional, modernizar la terminal actual, mejorar el lado aire, tener puntos de contacto con las aeronaves, con una inversión de más de 490.000 millones de pesos que deberemos adjudicar este mismo año. Así que con eso cierro y muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a todos, especialmente Cartagena. Qué buena noticia, muchísimas gracias.